El poder transformador de la mente humana. El susurro de las sombras, la historia de Lucien. Hola. Soy José La Rosa Yabar, coach internacional con formación en programación neurolingüística, PNL, y terminé un diplomado en sanando las heridas desde un enfoque sistémico. Mi pasión es el poder de la mente humana y su capacidad infinita de transformación. Hoy quiero llevarte a un viaje único, un viaje donde cada pensamiento crea caminos, donde el aprendizaje construye puentes y donde el conocimiento ilumina la oscuridad. ¿Estás listo para enfrentar tus propias sombras y descubrir la luz que habita en ti? ¿Listo para reescribir tu historia y caminar hacia la paz? Entonces, comencemos esta gran aventura. En las brumosas tierras de Irlanda, donde los lagos reflejan el cielo como espejos de plata y los bosques susurran secretos ancestrales, se alzaba un castillo olvidado. Entre sus muros de piedra cubiertos de musgo, un niño de apenas 10 años vagaba en silencio. Lucien, como lo llamaban, había aprendido que su voz no valía, que su existencia era un murmullo insignificante en un mundo que nunca lo miraba a los ojos. Se acostumbró a la indiferencia, a las sombras que lo abrazaban cuando nadie más lo hacía. Cada noche, el viento que rozaba las paredes del castillo, susurraba su soledad en un idioma que solo él entendía. Miraba su reflejo en los espejos cubiertos de polvo, preguntándose si, en algún rincón de la eternidad, alguien lo vería por completo. Pero en su hogar, solo el silencio le respondía. Sin embargo, dentro de él, aún ardía una chispa, una esperanza latente. Una parte de él se negaba a aceptar que su vida estaba destinada a la sombra. Algo dentro de su alma quería despertar. Hasta que una noche, los espejos hablaron. Fue un leve temblor en el cristal, un parpadeo en la penumbra. Y luego, una sombra emergió desde su reflejo. Lucien sintió que el aire se congelaba cuando la figura de un niño idéntico a él se formó entre las grietas del espejo. «Soy la herida que guardas en tu alma», susurró la sombra con una voz rota. «Soy los gritos que nunca dejaste salir, el llanto que ahogaste en la almohada». Lucien quiso correr, pero su cuerpo quedó inmóvil. ¿Cómo huir de algo que siempre había estado dentro de él? Los latidos de su corazón eran un eco del miedo que lo había acompañado toda su vida. Pero en lo más profundo de su ser, un impulso desconocido lo llamaba a enfrentar su reflejo. A desafiar el pasado. A cambiar su destino. La sombra extendió una mano espectral y, sin que Lucien pudiera evitarlo, fue arrastrado al otro lado del espejo. Cayó en un mundo distorsionado, un laberinto de recuerdos que flotaban en el aire como hojas arrancadas de un diario que jamás escribió. Allí estaban los momentos que lo habían marcado, la primera vez que su padre le negó un abrazo, la tarde en que su madre no contestó a su te quiero, las noches en que se sintió tan pequeño, que el universo entero pudo haberlo tragado sin dejar rastro. Un nudo en la garganta le impidió respirar. ¿Era esto lo que su alma guardaba en silencio? Por primera vez, miró su dolor sin filtros, sin escapadas. Y aunque dolía, también sintió algo nuevo, la posibilidad de liberarse. El reconocimiento de que su historia no tenía que terminar en el sufrimiento. Caminó por aquel reino de sombras hasta encontrar una figura en la distancia. Era una niña de ojos dorados y sonrisa compasiva. «Soy Eloise», dijo, su voz como un susurro entre el viento. «Aquí viven los recuerdos que te hicieron creer que no eras suficiente. Pero no todo lo que has aprendido es verdad». Lucien sintió que algo dentro de él se quebraba. ¿Y si toda su vida había creído en una mentira? ¿Y si su dolor no era el destino, sino una historia mal contada? Las palabras de Eloise eran como una llave que abría las puertas de su alma. Le mostraron que había algo más allá del sufrimiento. Que, quizás, su vida podía cambiar si se atrevía a mirarla con otros ojos. Con cada paso, Eloise le mostró una verdad distinta. Le enseñó que su padre, tan frío y distante, solo repetía las sombras de su propia infancia. Que su madre, perdida en su tristeza,
nunca supo cómo amar sin miedo. Y que él nunca fue invisible. Simplemente, lo hicieron sentir así. Por primera vez, entendió que su herida no era una condena, sino una historia que podía reescribir. Se atrevió a mirarse en un espejo de agua, y por primera vez, su reflejo no era una sombra. Vio en sí mismo una luz que había estado oculta bajo capas de miedo y tristeza. Un fuego interno que aún ardía, esperando el momento para brillar. Y supo que ese momento había llegado. Eres más que el dolor que llevas dentro, dijo Eloise mientras tomaba su mano. Pero necesitas perdonarte por haber creído que no era suficiente. Lucien cerró los ojos y sintió que la sombra dentro de él se desvanecía. En su pecho, donde antes habitaba el frío, comenzó a nacer una pequeña llama. Un calor tibio que le recordó lo que era ser visto, aunque solo fuera por sí mismo. Y en ese instante, supo que estaba listo para despertar. Por primera vez en su vida, no se sintió solo. Sintió que su propia compañía era suficiente. Que su alma, su historia, su existencia, merecían ser abrazadas. Volvió al mundo real con el corazón latiendo fuerte. Los espejos del castillo ya no reflejaban sombras, sino su propia imagen, clara y luminosa. Caminó hasta el gran salón donde su padre leía en silencio. «Padre», dijo, con una voz firme que nunca antes había usado. El conde de Clermont levantó la vista, sorprendido. «Quiero hablar contigo», continuó Lucien, y algo en su padre cambió. Por primera vez, lo miró. No como una sombra. No como un eco. Sino como su hijo. El silencio entre ellos se llenó de una emoción densa, imposible de ignorar. Porque en ese momento, Lucien no solo reclamaba su voz, reclamaba su derecho a existir. No fue fácil. No fue inmediato. Pero aquella noche marcó el inicio de algo nuevo. Su padre aprendió a escuchar. Su madre, a mirar más allá de su propio dolor. Y Lucien aprendió a reconocerse a sí mismo sin esperar el reflejo de los demás, porque entendió que el amor que más había necesitado siempre estuvo dentro de él. Solo tenía que permitirse verlo. Y al hacerlo, comprendió que no estaba roto. Que nunca lo estuvo. Que su alma, aunque marcada por cicatrices, tenía la fortaleza de un fénix renaciendo de sus cenizas. Ahora, cuando camina entre los campos de lavanda de la Provenza, siente el sol en su rostro y el viento acariciando su piel como una promesa. No todo está resuelto, pero ya no necesita esconderse de su propio reflejo. La sombra del niño olvidado ha desaparecido. Y en su lugar, ha nacido un niño que, por primera vez, se siente real. Porque al final, no se trataba de cambiar su pasado. Se trataba de cambiar la forma en que lo veía. Y al hacerlo, encontró algo más valioso que cualquier otra cosa, encontró la paz. Y quizás, en algún rincón del mundo, alguien más esté luchando contra sus propias sombras. A ellos, Lucien les diría, no eres lo que te hicieron creer. No eres tu dolor. No eres tu pasado. Eres la historia que decides contar de ti mismo. Y siempre, siempre puedes reescribirla. Porque en cada lágrima derramada hay un paso hacia la sanación. En cada herida, una lección. Y en cada sombra, una luz esperando a nacer. Los ecos de la historia. Lucien fue un niño marcado por el rechazo, pero dentro de él ardía una chispa de esperanza. Su viaje a través de las sombras no solo le mostró su dolor, sino también su fortaleza. Enfrentó su miedo, se atrevió a hablar y, al final, reclamó su derecho a existir sin depender de la mirada de los demás. Eloise, la niña de ojos dorados, no era solo una guía, sino el reflejo de la verdad que Lucien había ignorado, que él siempre fue digno de amor. Su presencia simbolizaba la sanación, la compasión y el poder de reescribir la propia historia.
El conde de Clermont, un hombre rígido y distante, era también un prisionero de su propia sombra. No supo amar a su hijo porque nadie le enseñó cómo hacerlo. Pero cuando Lucien rompió el silencio, su propio corazón comenzó a resquebrajarse, mostrando que el cambio es posible incluso en los corazones más fríos. La sombra, esa entidad oscura que emergió del espejo, no era un enemigo, sino la manifestación del dolor acumulado. No vino a destruir a Lucien, sino a mostrarle que para sanar debía mirar su herida con valentía. Y cuando lo hizo, la sombra desapareció, dejando en su lugar a un niño que finalmente se sintió completo. Al final, cada personaje fue un reflejo de la batalla interna que todos enfrentamos, el miedo a no ser suficientes, la necesidad de ser vistos y el poder de elegir quienes queremos ser. Porque la verdadera magia no estaba en el castillo ni en los espejos, sino en la decisión de Lucien de liberarse de su pasado y caminar hacia la luz. Y así, en las tierras de Irlanda, donde los sueños y la realidad se entrelazan, Lucien encontró no solo su propia luz, sino también el poder de iluminar el camino para otros. Si tú también estás listo para emprender tu propio viaje de autodescubrimiento y transformación, estoy aquí para acompañarte en el camino. Puedes contactarme al correo jlarosay@gmail.com. Juntos exploraremos las infinitas posibilidades de tu mente, desbloqueando su potencial para crear una vida más plena, consciente y equilibrada. Gracias por permitirme ser parte de tu historia. Recuerda, el aprendizaje es un viaje sin fin, y tú tienes el poder de reescribir cada capítulo, tal como Lucien lo hizo al enfrentar sus sombras y encontrar su luz interior. Nos vemos en la próxima aventura, donde las sombras se convierten en luz y el pasado en una nueva oportunidad.